Hola a todos y sean bienvenidos a su curso de PHP. En este nuevo curso miraremos un poquito de array y sentencias cíclicas. Para comenzaremos con array. ¿Qué es un array? Un array no es nada más que una variable que puede contener múltiples valores dentro de él. Veamos un pequeño ejemplo de cómo se declaran los arrays o cómo utilizarlos. Por ejemplo, vamos a crear una variable datos. Y para con un array vamos a hacer esto, vamos a ocupar esta llavecita y dentro de esta llave vamos a poner múltiples valores, pero denótese que los valores pueden ser tanto numéricos como datos de tipo string. Para poderlo ver en pantalla vamos a ocupar la propiedad llamada parDoOne, que ya le hemos explicado con anterioridad. Esta propiedad la vamos a ocupar nada más para explicar los contenidos de las variables, pero normalmente en producción no la vamos a estar ocupando. Bye. Como usted se puede dar cuenta, yo ya había creado la carpeta 8, una carpeta llamada clase 8 y un archivo array, que es donde estoy escribiendo, y voy a ejecutar esto y véase, me dice: tienes una variable que tiene 5 elementos y los elementos que están almacenados son 1, 6, 8, 9 y por último Oscar. Y lo interesante de esto es que se almacenan en diferentes posiciones y tenemos un nuevo valor llamado índice, que sería en esta numeración, y denote que empieza en 0. Si yo quisiera mandar a imprimir utilizando echo $dato, tengo que escribir otra vez la llave e indicarle la posición. ¿Cuál posición? Pues esta, que pueden ser de 0 a 4. Si quiero escribir la variable Oscar, tengo que usar el índice 4, así que pongo nada más 4 y mando a imprimir y sale Oscar. Vea que está bastante sencillo. Otra forma de hacer exactamente lo mismo es utilizando la siguiente sintaxis. Voy a escribir lo mismo, $datos, mire, y ahora en lugar de poner esta llave ocuparé la instrucción array. Array es una palabra reservada y ahora voy a escribir exactamente los mismos valores separados por coma, para que usted vea que es lo mismo o es su equivalente. Es exactamente lo mismo. Si yo le doy a actualizar, vea que está saliendo lo mismo. Si yo quisiera mandar a imprimir el 9, tengo que escribir el índice 3, así que cambiaré el índice. Vea, ¿todo bien? Vale. Otra manera de hacer esto es que, y normalmente esto lo hacemos cuando estamos haciendo validaciones de errores, y es que normalmente cuando hacemos validaciones de errores vamos a crear un vector de errores, pero cada vez que encuentre un error, que se vaya agregando esa variable de error. Y a diferencia de este ejemplo donde yo tengo todos los valores que va a tener el array acá, cuando estamos generando manejos de errores no sabemos cuántos errores es, así que el vector va a crecer dinámicamente. Así que lo que hacemos es declarar el array vacío. Declarar un array vacío pues es exactamente lo mismo, copiar esto y quitarle todos los elementos. Con esto estoy declarando un array vacío, ya sea utilizando la primera instancia o ya sea o la segunda instancia, como ya lo explicamos. Recordamos que es lo mismo. Ahora, si yo quiero agregar nuevos valores, por ejemplo, $datos, así, voy a poner el índice, pero no voy a poner nada en ello, y voy a agregar, por ejemplo, el password incorrecto, como sería un error. Voy a poner otro error, obligatorio, otro error más, fecha obligatoria. Véase que no he definido el índice, no estoy definiendo un índice acá. Si yo voy a ver esto en pantalla, lo que me va a seguir es lo siguiente, y vamos a ver cuál es el problema.
Ok. Me dice, hey, tenés los datos, pero tenés un problema. Dice, hay un define en la línea 3. ¿Qué sería la línea 3? Sería por acá. Dejarme ver. Si quito esto. Oh, ya sé. ¿Sabe cuál es el problema? Bueno, mírese. Fíjese que me dice indefinido el índice 3. ¿Cuál es el problema que nos está dando? Pues fácil, mire. El array dice tiene 3 posiciones y empieza en el índice 0, 1, 2. Y yo estoy queriendo mandar a imprimir el 3 y obviamente esa posición no existe. Así que lo que sucede es que estoy desbordando por la posición. Voy a mandar a imprimir el error 2 que está en es la tercera posición, pero como se cuenta de 0 en adelante es la posición 2. Si yo actualizo, ahí tenemos fecha obligatoria. Véase que es otra manera de hacerlo. Hasta aquí estamos bien. Ahora con los errores vamos a comentar con esto y vamos a ver un poquito de errores diferentes. En este caso vamos a ver array con multidimensional. Vamos a ver array con array multidimensional. ¿Qué es esto del array multidimensional? Muy fácil, es tener un array dentro de otro array. Veamos un ejemplo. Voy a escribir datos y en este dato voy a crear un vector. Véase, esto es un vector. Y adentro voy a agregar otro vector. Y aquí le voy a poner valores del 5, aquí 5, 9, 10. Y por acá voy a agregar otro array. Aquí sería, por ejemplo, Oscar y otro valor, Carlos, y nada más así. Pero Carlos tiene que ir adentro. Así que, coma, Carlos. Vea esto. Ahora voy a usar Bardum para que usted vea qué está pasando. Y vamos a imprimir $datos. Oh, $datos. Y mandamos a imprimir para ver qué está sucediendo. Mire lo que está pasando. Lo que tengo es un array dentro de un array. Y me dice, mi primer array, tiene 2 filas. Esta es la primera fila, esta es la segunda fila. Y la primera fila tiene 3 valores dentro y esta tiene nada más 2. ¿Cómo hago para mandar a imprimir los valores? Bueno, hacemos echo, mira. Y aquí definimos cuál de las 2 filas queremos de las primeras 2, la 0 o la 1. Quiero la variable, la 1, pongo 1. Y luego de esta columna que está acá, me pregunto, ¿cuál de los valores querés? ¿El primero o el segundo? Si yo quiero que salga Oscar, pongo que poner 0. Si quiero que salga Carlos, pongo 1. En este caso, voy a mandar a imprimir 1. Pero recuerde que todo esto es referente al $datos que tenemos acá. Y le damos a actualizar. Y me está imprimiendo Carlos. Si quisiera que imprimiera el valor de 9, sería, mire, en la fila o el elemento en la fila 1, ok, sería 0. Y como es el 9, está en la posición 1. Ahora vamos a ver. Y nos imprime 9. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué tal si queremos que salga el 5? Sería en la fila 0, columna 0. Sería 0,0. ¿Ya lo ve? Ahora, detalle. Fíjese nada más que esto tiene una fila, 2 filas. Y esta columna tiene 3 y esta tiene 2. Y no necesariamente tienen que ser iguales. Bien, hasta acá. Hagamos un ejemplo de esto utilizando otra nomenclatura. Así que para ello voy a comentarlo. Y vea que va a ser exactamente lo mismo. Escribo $datos. Ya está. Y vamos a ocupar array. Véase array. Y dentro de este array voy a ocupar otro array. Solo que los array que voy a poner
Mire, véase que es la similitud y vamos a poner exactamente los mismos valores separados por coma. Y por acá los mismos valores. Y ya les recuerdo, entre un array usted puede ponerlos tanto numéricos como string. ¿Está? Y el punto y coma no iría aquí, solo van así. Denote que mire, internamente no llevan punto y coma, solo lleva punto y coma al final, igual que acá, lleva punto y coma al final, e internamente solo separados por coma. Así que si yo vuelvo a actualizar esto, mire, me salió exactamente lo mismo, exactamente igual. Así que ya tiene otra forma de hacer esto. Veamos un poco más. Ahora vamos a ver un array asociativos. Vamos a la parte de aquí y veamos array asociativos. Array asociativos. ¿Qué es esto de los array asociativos? Bueno, muy sencillo. Array asociativo se hace de la siguiente manera. Datos. Voy a crear un array. Aquí voy a ponerle datos. Y lo que va a suceder es que yo voy a asociar el contenido de un dato a un nombre. Por ejemplo, voy a escribir nombre. Y aquí voy a agregar mi nombre. En este caso, Oscar. Nuevamente pongo un nombre. Ya, apellido. Y lo asocio con este elemento y pongo el valor, por ejemplo, Rovira. Luego otra vez otro nombre, edad, y le puedo poner un dato numérico, por ejemplo así. Si quiero ver esto en pantalla, vamos a ocupar otra vez la propiedad varDoom. Mire, y en varDoom vamos a ocupar $datos. Y vamos a imprimir esto que tiene datos, este dato de acá. Si le doy a actualizar, vea lo que está sucediendo. Me dice, tienes un array que tiene 3 valores. Tanto tienes uno que es nombre, uno que es apellido y uno que es edad. Y los valores que contienen para nombre es Oscar, para el apellido es Rovira y para la edad es este. Si quisiera mandar a imprimir uno en especial, por ejemplo, quisiera el nombre, utilizando la propiedad echo, hacemos lo siguiente. $datos, mire. Y aquí ya no vamos a ocupar un índice numérico, sino que vamos a ocupar el nombre que tenemos asociado aquí. Por ejemplo, nombre, así como está. Y le damos a actualizar. Y si me lo está imprimiendo, pero ¿qué está pasando? Me dice, hey, advertencia, agregarlo entre comillas simple. Ok, como son datos, ya no son así. Y ahora ya me dice el nombre. ¿Lo ve? Si quisiera la edad, puedo agregarla así. ¿Ve usted? Ahora bien, esto es valores asociativos, ¿sí? Y lo podríamos hacer utilizando la nomenclatura anterior que teníamos antes. Sí, claro, lo podemos hacer. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vamos a llenar el vector. Ya haríamos $datos. Mire. Y acá vamos a agregar el índice. Yo quiero agregarlo en el nombre. Quiero agregar Oscar. En el apellido Rovira. Y todo esto es exactamente lo mismo de antes. ¿Está? Mire. Y obviamente nos está dando problemas en edad, porque edad no la hemos creado. Voy a crearme nada más el nombre, solo para que lo vea usted. Mire. Y es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la propiedad que nosotros solemos ocupar con arrays asociativos? Es esta manera en lugar de esta, porque estamos escribiendo más cosas. Aquí se escribe menos. ¿Está? Ahora, normalmente cuando trabajamos en bases de datos, nosotros vamos a ocupar múltiples valores de una base de datos. Así que vamos a ocupar cuando estemos haciendo la base de datos algo como esto.
digamos que nos vamos a traer de la base de datos los datos y vamos a traer un array. Vamos a ponerle ok, array, vamos a ponerle datos, pero los datos que nos traemos de la base de datos no es uno, sino que nos traemos varias filas. Así que hacemos otro array de esta manera, así, y vamos creándolo. Véase, vamos a escribir el primero, que es un nombre, Oscar, un apellido, así, Rovira. Y recuérdese que los datos pueden de ser no necesariamente del mismo tipo. Algunos pueden ser de tipo string, otros variables numéricas. Los separamos por coma y vamos poniendo, miren, Carlos, Elsie, Cruz, Álvarez. Si mandamos a imprimir esto en pantalla, esto es un vector con múltiples dimensiones que ya lo vimos anteriormente. Así haríamos un Bardun, y en el Bardun mandamos a escribir los datos. Si hacemos esto y actualizamos, véase, ya ve. Y normalmente es así como traemos las cosas de la base de datos. Sería un vector con un montón de información y cada una de estas sería la fila que corresponde a una consulta en la base de datos. ¿Sí? Bueno, veamos ahora las sentencias cíclicas. Empecemos por la más fácil. Nuevo archivo, vamos a crear una que se llame for.php. Para mí la más fácil de todas es el for. Y vamos a empezar haciendo la estructura del PHP. Vamos a retroceder, actualizamos y nos vamos a ir al for. El for trabaja de la siguiente manera. El for se hace así, se escribe for. Voy a poner todo esto en comentario para que lo vea usted más fácilmente. El for es bastante sencillo. Se pone en la instrucción for, tiene un inicio, tiene una condición y tiene un incremento. Incremento o decremento. Luego tiene las llavecitas y las acciones a realizar. Veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo quisiera imprimir los números del 1 al 10. Si quiero imprimir los números del 1 al 10 en pantalla, yo tendría que hacer echo y mandar a imprimir el 1. Luego tendría que hacer echo el 2, echo el 3. Y me faltan los BR. Imagínense. Y luego el 4. Si voy a imprimir en pantalla esto, véase. ¡Wow! Y sería de nunca acabar. Ahora pregunta, ¿desde qué número hasta qué número voy a imprimir? Voy a imprimir del 1 al 5. De tal manera que yo empiezo en 1, voy a llegar hasta 5 y voy a ir aumentando de 1 en 1. ¿Cómo hace eso para hacerlo rápido? Para eso usamos la instrucción for. For tiene dos cosas. Tiene un elemento que se llama contador, que normalmente lo definimos como $i, pero puede ser cualquier valor, puede ser i, j, k o el nombre que usted desee ponerle a esta variable. Ahora me dice, ¿desde dónde voy a comenzar? Desde 1. Y este valor de i va a ir cambiando. La primera vez es 1, la siguiente vez es 2, cuando sale un ciclo. Ahora bien, ¿hasta dónde voy a llegar? Entonces voy a llegar hasta 10. Estoy diciendo, la condición de esto va a ser mientras el valor de i, que empieza en 1, y cada vez que hago un ciclo se aumenta en 1 en 1. Entonces, mientras esto es 1, voy y sea menor que 10, voy a ir aumentando. Pero el problema de hacerlo hasta aquí sería que nos vamos a quedar en 9. Porque 9 es menor o igual, es menor que 10. Pero 10 no es menor que 10, es igual. Así que vamos a ponerle menor o igual.
Esta instrucción y más lo que estoy diciendo es aumenta cada vez que pases por aquí en 1. Esto es lo mismo que tener que i es igual a $i más 1. Es lo mismo. Ahora bien, a mí me gusta más esta como lo hemos puesto porque aquí puedo aumentar de 1 en 1, de 2 en 2, de 4 en 4 o lo que quiera. O puedo ir disminuyendo de 1 en 1 y así sucesivamente. Si usted hace disminuciones tiene que ver que la condicional tiene que cambiar. Y ahora vamos a hacer un eco, mire, y voy a mandar a escribir, en lugar de poner el 1 que poníamos antes, yo voy a poner $, y voy a hacer el salto que es un BR. Mire, si yo ejecuto esto, vea lo que va a pasar. Me imprimió los números del 1 al 10. ¿Qué está pasando? Cuando esto es 1, imprime la I1. Luego empieza en 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vea que hacer esto es bastante sencillo. ¿Cuál es la diferencia? Condicionales. Saber dónde inicio. Inicio la condición. Esta condición que tienes aquí es hasta dónde llegar. Así se define la condición. El incremento y qué voy a hacer. Bastante sencillo, ¿no lo cree usted? Además de esta forma de poner el for, también podemos ocupar una forma sin estas llaves. Lo menciono porque muchas personas con estas llaves nos podemos confundir. Se hace de la siguiente manera. Permítame comentar esto. La otra tipo de sintaxis que podemos hacer es la siguiente. Usar for, mire, y en lugar de poner la llave de inicio voy a poner 2 puntos y en lugar del cerrado voy a poner end for, que dice fin del for. Y vamos a poner lo mismo, menor o igual a 10 y más, recuerde que es lo mismo que poner $i es igual a i más 1. Eco, mire, $i y el salto de línea, que es un BR. Y vea lo que está pasando. Salió exactamente lo mismo. Bueno, le pusimos hasta 110, perdón, hasta 10. Y vea, lo mismo. ¿Cuál es el único inconveniente? Le pusimos que empezamos en 0, así que empezamos en 1. Ya sabe la otra nomenclatura. Yo, la verdad, prefiero más esta forma para hacer los ciclos for. Ahora bien, veamos otros ejemplos de for. O normalmente, ¿para qué lo vamos a utilizar? Imaginar que tenemos un vector. Un vector de menú. Por ejemplo, vamos a crear un vector llamado menú. Permíteme, comento esto. Voy a crear un vector llamado menú. Y nuestro menú va a tener un array. Voy a sacar un array. Y el array se va a llamar menú. Y cada elemento del menú va a tener asociado un valor. Por ejemplo, home, about, contacte. Y ya con eso nos vamos a quedar aquí, con esos poquitos. 3 nada más, contactos. Y ahora yo quisiera que este menú se generara de manera automática utilizando ciclo for. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es, voy a valerme de las instrucciones en HTML llamada ULLI. Recuerden, UL es así. Esto es un UL y esto es un li, una lista desordenada. Y quisiera que mi menú estuviera aquí. Ahora, por cada opción de mi menú quiero que genere un li. Y estos li son los que se van a repetir. ¿Qué no se va a repetir? El UL no se repite, ni esto, los li. Así que aquí voy a empezar la instrucción voy a crear la instrucción de PHP. Así vamos a poner PHP. Cerramos. Y aquí voy a escribir un for. Voy a escribir un for. Y voy a poner nada más 2 puntos. ¿Cuántos elementos tenemos en el vector? Bueno, en el vector tenemos un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Pero cada elemento del vector comienza en 0. Así que está bien 0. ¿Hasta qué número voy a llegar? 7, 0, 1, 2. Voy a llegar hasta 2. Así que pongo 2 por aquí.
igual. Y pongo el igual para que lo tome en cuenta. Ahora bien, ahí empieza el for. Ya está. Y los li van a ir aquí. Luego yo puedo quitar esto de aquí, ponerlo por acá y ser un nd for que tenemos acá. Luego ponemos un eco, mire, y vamos a imprimir el vector. El vector se llama $menú, pero $menú vamos a hacer lo que se imprima en una posición llamada $i. ¿Quién es $i? $i sería 0, 1, 2, 3, así sucesivamente, punto y coma. Y lo dejemos ejecutar. Y mire, home, about, contact. Ya está. Nuevamente, como estamos ocupando los li, véase que no los pusimos. ¿Ya? Ahora bien, si usted necesita tener códigos diferentes, por ejemplo, podríamos haberlo hecho de la siguiente manera. Cerrar aquí PHP. Abrir aquí PHP. Solo para el nd for. Y aquí justamente sin los ecos. Y utilizar la forma corta. Así. De tal manera que el HTML queda normal, que es otra forma de hacerlo. Ya está, y creo que tenemos un punto y coma que se está imprimiendo. Sí, está el punto y coma. Mire, es que es exactamente lo mismo. Ya, ahora, para esto ocupamos los for para recorrer vectores. ¿Todo bien hasta acá? Veamos ahora el ciclo while. Nuevo archivo. while.php. Veamos la instrucción while. La instrucción while es de las más utilizadas y sobre todo la vamos a estar utilizando cuando veamos base de datos. La instrucción while es muy parecida al for, solo que con unas pequeñas modificaciones. Recuerda, el for tenía inicio, condición y fin. Ahora el while va a funcionar lo mismo, solo que el inicio queda en la parte superior. Aquí queda el inicio, mire, inicio queda ahí, luego va el while, la condición queda aquí, condición. Luego podemos ocupar esta nomenclatura o podemos ocupar dos puntos nd while. Cualquiera de las dos es válida para los segmentos de bloques. Voy a ocupar nd while, pero ya sabe usted que puede ocupar llaves. Y aquí la acción. Vamos a replicar un ejemplo. ¿Qué tal si hacemos los mismos del número del 1 al 10? ¿Cuál es la condición? Bueno, que la i, recuérdese, empezaba en 1. ¿Ya? Esto lo vimos cuando vimos el for. Mire, el i comienza en 1. La condición que la i sea menor que 10. Pues lo mismo hacemos while $i menor o igual a 10. Y por acá, recuerden, me faltó el incremento. Y véase que el incremento lo estoy poniendo antes de finalizar el while. Ahora voy a hacer lo mismo. ¿De cuánto era el incremento que teníamos anterior? El incremento era de i igual a i más 1. Iba aumentando del 1 en 1. Lo mismo vamos a hacer. $i es igual a $i más 1. Esto significa que estoy imprimiendo de 1 en 1. Y ahora hacemos eco. Y en el eco imprimimos la variable $i. Es $i. Y le vamos a poner un lindo PR. Si nosotros ejecutamos esto en pantalla, mire los números del 1 al 10. Si yo quisiera que fuera de 2 en 2, solo le cambio esto. Ya, del 2 en 2, empezando desde 1, si yo solo los pares, pongo el del 2, aumentando de 2 en 2. Mire, fácil, ¿no lo cree?
Y es exactamente que la instrucción anterior. Esto es el while. Hay varias instrucciones más. Está el do while, pero el que más importante y es una mezcla que yo realmente me encanta es el for each.php. El for each probablemente es el que nos va a facilitar la vida y el que vamos a utilizar mucho de aquí en adelante. Mire esto, vamos a crear otra vez el menú, $menú. Vamos nuevamente a crear el menú como lo teníamos allá, pero vamos a ocupar un array que es más fácil. Le vamos a llamar menú y el menú es home, about, y vamos a poner contacte. Ya está. Y luego vamos a usar la instrucción for each. Ahora, fíjese en la instrucción for each, ya nos dan las llaves estas que también yo creo que no me agradan mucho, así que yo suelo utilizar así nd for each, así, de esta manera. Pero cierto, podemos también usar con llaves. Ya está, eso es para que usted pueda ocupar cualquiera de las dos formas. Ahora, véase que en esta voy a poner yo el menú. ¿Y qué es esto de value key? Voy a poner en lugar value, voy a poner value, pero lo puedo cambiar al valor que quiero. Y quiero que escriba el eco $kate, voy a dar $value, así. Y luego quiero que haga un salto de línea. Quiero que usted vea qué está pasando. Voy a hacer for each y vea qué está pasando. Bueno, aquí me quedó un signo de dólar más. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este? El menú es este array y lo que hace el for each es recorre todo un array del principio hasta el fin y yo no tengo que ponerle donde inicia, donde termina. Eso está chévere. Y luego me dice, en el case me dice cuál es el valor en el índice que le pertenece a ese elemento, y en el value me dice el valor que está almacenado en ese índice. Y puedo hacer esto. Obviamente el key no es obligatorio ponerlo. Lo interesante de esto es que es bastante fácil recorrer un vector. Veamos otro ejemplo diferente. Voy a hacer un HR por aquí para que se vea la división. Tengo que poner un eco. Y aquí un punto y coma. Sí, vaya. Importante, cuando usemos for each, for end, for cualquiera de esas cosas, tenemos que poner un punto y coma. Si no, tendremos un error. A diferencia de las llaves, que si estamos usando llaves como esta, así, no es obligatorio poner el punto y coma. Vea, pero si nosotros usamos la nomenclatura anterior, nd for each, y lo ejecutamos, vamos a tener un error y nos dice que nos falta un punto y coma, y es acá. Cuando usemos la anterior nomenclatura, siempre cuando tenemos un for each, for if, for algo, o un nd algo, tenemos que ocupar punto y coma. Bien, hagamos un ejemplo más. ¿Qué tal si hacemos datos? Y en datos voy a hacer como el ejemplo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, ¿dónde está? En el y creo que lo hicimos. No, en el for. No, aquí tenemos estos, los arrays. ¿Se acuerdan de los arrays que hicimos al comienzo? Los voy a copiar nada más para tenerlo y hacerlo más rápido. Así que me voy al for each. Y veas, en el for each tengo un array de array. Para que usted lo vea, vamos a usar un var2 nada más para ver qué es lo que tenemos aquí. Y voy a poner $datos. Y mire,
tenemos un array que tiene otros array. Ok, y yo quiero imprimir todo esto en pantalla. Voy a usar un for each. Mire, se llama $datos. Y tenemos el value. Pero el value, ¿qué es? El value son estos datos, va a significar cada fila. Pero en realidad son datos personales. Así que esto es una persona. ¿Ya está? Ya les dije yo que lo podíamos hacer diferente. Tenemos una persona. Si yo quisiera que me quede como una lista, tengo que hacer un echo, un UL por este lado, y aquí terminaría el UL. Véase. Ahora, cada uno de estos elementos sería un li. Así que voy a hacer un echo, y aquí voy a poner un li, y cierro la etiqueta li. Y aquí voy a poner los datos personales. $persona, que tengo acá. Y voy a poner el nombre. Vea. $persona. El apellido. Y vamos a poner comilla simple, comilla simple, comilla simple. Y vamos a mandar a imprimir esto, a ver qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, mire, detalle, las comillas simples nos están dando problemas. Tratemos de escaparlas. A ver si no es esto lo que está dándonos error. Y sí, nos está dando error las dichosas comillas simples. Así que cuando estemos haciendo esto en vectores y tenemos nombres asociados, lo que tenemos que hacer es no poner comillas simples, sino que nada más los nombres. Así, mire. Y de lo contrario es usar la propiedad del punto para ir concatenando todas las cosas. Sí, lo sé, me falta un punto y coma al final. Y mire, tengo todos los datos de una persona. Ya está, tengo el nombre, el apellido, nombre, apellido, nombre, apellido. Ahora, sería muy buena práctica utilizar este tipo de cosas y generarlo en una tabla bien bonita. Y normalmente así es como hacemos para generar tablas que vienen desde las bases de datos. Bueno, nos vamos a quedar por aquí. Nos vemos en la siguiente sesión.